Bueno, me gustaría agradecer a Asha Rama por haberme invitado a dar esta presentación con ustedes el día de hoy, y yo les voy a estar hablando acerca de la contribución del esperma a la fertilización, y voy a preguntar que si son más que un portador de ADN. Entonces, yo voy a iniciar diciendo que no tengo ningún conflicto de interés que declarar con relación al contenido de la presentación. En mi presentación, yo espero hablarles un poquito acerca sobre si solamente nos preocupa la fertilización. Con esta selección de esperma en el tracto femenino vamos a hablar un poquito de la calidad del ADN del esperma y factores claves que vayan más del ADN antes de poder concluir. Entonces, quiero iniciar diciéndote que yo no creo que no es solamente fertilización lo asociado con el esperma, porque a la gente no le preocupa solamente la fertilización, no les preocupa el grado del embrión, ni tampoco les interesa el embarazo bioquímico o la frecuencia fetal. Cuando la gente habla acerca del esperma, el diagnóstico, lo que hace el esperma, estamos hablando acerca de bebés saludables. Por tanto, no me interesa tanto si la esperma transporta o no ADN. A mí lo que me interesa es qué hace el esperma para poder generar un nacido vivo saludable. Por eso es que me voy a enfocar, y eso es en lo que me voy a enfocar en esta presentación. Así que en el cuerpo nosotros sabemos que millones de esperma que se reducen a de pronto 20 en el lugar de la fertilización en la parte superior de la trompa de falopio. Esto es unos números que se reducen de manera enorme. Yo creo que tenemos posibilidades de ser santos en la Iglesia Católica, que tenemos de ser esperma, que ser la esperma que fertiliza un huevo. Bueno, están navegando un entorno bastante complejo y vemos que hay selección y muchas cosas que pasan. Así que eso es lo que tienen que hacer para poder llegar a la fertilización al inicio. Cuando estamos pensando acerca de la fertilización, yo quiero decir que hay aproximadamente 7 cosas en las que pensamos. Si hay suficiente esperma, es el conteo del esperma. ¿Será que puedo llegar hasta allá, la movilidad? ¿Será que pueden atravesar la zona pelúcida, la reacción acronosigma? ¿Será que se pueden fusionar? Asumo. ¿Y será que pueden activar el huevo, PLCZ? También tendemos a olvidarnos, pero tenemos que pensar a si tienen los centróleses bien y será que se tiene la cantidad adecuada de ADN. Por tanto, que si son normales en términos de ploidia. Pero eso, la verdad, es solamente parte de lo que hace el esperma. Eso es lo que pasa con la fertilización. Pero aunque son importantes, la verdad es que no son toda la historia de lo que trae el esperma. Así que quiero explorar esto con ustedes un poquito más. Entonces, antes de avanzar un poco más, a mí me gustaría decir que para poder tener un esperma saludable, ciertamente la dieta puede ayudar. Y una de las cosas que todos los hombres pueden hacer antes de siquiera pensar acerca de qué esperma o qué trae el esperma es ciertamente mejorar su dieta. Y eso es algo que va a jugar un rol importantísimo en la concepción. Pero, ¿será que esa esperma que va a fertilizar, de hecho, ha tenido una buena vida? Bueno, una de las cosas clave es que esas espermas de pronto pueden haber tenido 2 o 3 meses de vida con ese hombre antes de la eyaculación. En las etapas tempranas de la mitosis y de la meiosis, ¿será que ese esperma se sintió bien? ¿Será que todo el material genético se replicó? ¿Cuántas mutaciones sucedieron? Y después, a través de la espermiogénesis, y después el tiempo del almacenamiento, ¿qué pasa con el esperma? Y claro, eso es una etapa que nosotros sabemos donde puede haber daño del ADN. El daño del ADN no solamente va a pasar en ese entonces, dependiendo en cómo se empaca ese ADN nuclear. También puede suceder cuando se reúne con el eyaculado o después de la eyaculación en el tracto femenino. Pero ciertamente eso es un problema, porque el daño del ADN del esperma, es decir, las roturas de las hebras del ADN, es algo que el huevo va a tener que corregir. Y ciertamente eso no es algo que esté garantizado que sea fácil. Ahora,
Mi equipo en Birmingham primero predijo que el ADN del esperma tenía un efecto en los abortos en 1917 y han habido más datos desde el entonces evaluando y nosotros vimos que el ADN del esperma paternal duplicaba la posibilidad de abortos en cualquier tipo de concepción, ya sea natural o a través de la fertilización in vitro. Por tanto, aquí estamos viendo que hemos tenido esa fertilización, pero algo que trajo el esperma, el ADN, va a ser un problema más adelante y va a haber una pérdida. Ciertamente, muchas personas les preocupa el daño del ADN del esperma y yo pienso que uno debe preguntar qué se debe hacer al respecto y eso es un debate que muchas personas van a tener hoy y en otros días. A mí también me gustaría hablarles un poco acerca de algunos datos subyacentes acerca de los abortos por el esperma y esto viene del ensayo HAPS. Aquellos de ustedes que no conocen esto, fue un ensayo ECA en el Reino Unido donde comparamos un ICSI estándar contra lo que es la intervención PICSI que voy a explicar en un minuto. Esto cruzó varias unidades, 16 centros en total y 2.772 parejas fueron aleatorizadas. Así que es uno de los ensayos con más evidencia en medicina reproductiva para una intervención acerca de lo que sucede. Así que PICSI, para aquellos de ustedes que no lo conocen, o el ICSI fisiológico, aquí tenemos un plato que tiene un spot en el fondo y a la nota, claro que normalmente la esperma o el HA en el huevo, pero aquí vemos que el esperma va y solamente unos cuantos espermas se van a unir y luego escogemos el esperma altamente móviles que se unen, no las que nadan libremente, sino las que se unen. Cuando estamos viendo estos datos, desafortunadamente en el ensayo lo que nosotros encontramos es que los desenlaces primarios, que eran los nacidos vivos, que no tuvo un efecto significativo general, así que mucha gente dice, bueno, la PICSI no tiene diferencia. Pero de pronto lo que sí es interesante, lo que vale la pena es esta línea que está aquí sobre los abortos. Si vemos los abortos, el 4.3% y el 7% se expresan como la población total del grupo. Pero nosotros sabemos que no se puede tener una pérdida si no queda un embarazo. Si nosotros lo expresamos como aquellas mujeres en embarazo, tenemos un 14% de tasa en el grupo PICSI versus 22% en el grupo ICSI del ensayo. Así que, o si lo quieren ver de manera diferente, vemos que un 38%, casi 40% de reducción en la tasa de pérdidas si cambiamos la manera como seleccionamos el esperma. Eso es increíble. Eso es la primera evidencia que yo conozco que tiene un ensayo tan grande como este, donde solamente cambiando la manera en que se selecciona el esperma, porque cuando los embriólogos escogen un esperma que se ve bien, ha cambiado una cosa como pueden ser las pérdidas. Esto es algo que es significativo y está ahí en un ensayo que es bueno sobre si ese ADN del esperma o cualquier otra cosa asociado con la diploidea o cualquier otra función del esperma ciertamente es un efecto real y nosotros tendemos a creer que tiende a ser uno de esos factores claves. Ahora, nosotros sabemos que los nacidos vivos y sabemos que también la tasa de pérdidas cambia a medida que las señoras van de los 30 a los 40, los nacidos vivos bajan y la tasa de pérdidas se incrementa y convencionalmente eso se considera con aneuploidia causada por el huevo. Nosotros vemos que cuando se incrementa la aneuploidia, si estamos haciendo pruebas genéticas preimplantadas y generalmente esto se atribuye a un declive en la calidad del ósito y por tanto se etiqueta como un problema femenino. Pero ahora quiero mostrarles un poquito de datos aún no publicados del ensayo HAPSA cuando vemos esto en más detalle.
Y lo que nosotros vemos en estos datos se ve acá. Aquí podemos ver que el análisis es relativamente complejo, pero las personas del ensayo se calculan de acuerdo con la posibilidad de pérdida basado en los datos. Y en ese modelo lo que nosotros podemos ver es que a medida que la señora va más allá de 35, la posibilidad de pérdida está en una tasa similar si hacemos PIXI. Si hacemos ICSI, se incrementa en la manera que nosotros esperaríamos en la gráfica anterior, donde nosotros esperaríamos ver en la población normal. En la parte izquierda de la gráfica, ustedes pueden ver que en el grupo más joven parece ser que ICSI favorece las cosas y hasta ahora no tenemos ninguna explicación, aunque sí hay varias cifras de pacientes. Bueno, entonces, de verdad que esto es muy interesante. Las pérdidas que generalmente podrían ser atribuidas a la aneuploidia se equiparan con la edad de la mujer si escogemos el esperma. Por otro lado, otros dos datos que surgen con relación a la posibilidad del huevo para corregir los problemas y los factores del esperma tiene un fuerte indicio acá que de hecho la tasa de reducción y el incrementar las tasas de pérdidas a medida que las mujeres envejecen puede ser generada por esperma de mala calidad y de pronto el hándicap del huevo es que lentamente pierde la capacidad de lidiar con las capacidades necesarias de reparación a medida del esperma a medida que incrementa la edad de la mujer. Sigue siendo una hipótesis, pero es algo que están mostrando de que hay algo más sucediendo. El esperma no solamente tiene que suministrar ese ADN, pero tiene que ser de buena calidad. Pero hay otras cosas que hace el esperma. Aquí vemos este artículo del equipo de Alireza Fisili, donde primero resalta que en el modelo porcino el esperma cambia el entorno de fertilización. La presencia del esperma en la trompa de falopio cambió la expresión de proteínas de manera considerable, cambiando el ambiente que el cigote vería. Así que eso es el esperma haciendo algo que no tiene nada que ver con la fertilización del huevo en el tracto, pero hay mucho más. Más recientemente el equipo de Robinson y John Schenken demostró que había datos en ratón con los cuales van a experimentar ahora más, que muestran que el fluido seminal en el ratón afecta el tracto femenino y que eso es que la presencia del esperma y del fluido seminal en el tracto de los ratones afecta el fenotipo del retoño. Ahora, la verdad es que no sabemos acerca de este tipo de cosas en insectos y obviamente tenemos esos datos de Harry Moore y su equipo, pero nuevamente es un mamífero diferente donde estamos viendo algo que señaliza y esto de hecho está cambiando la salud del retoño debido a cosas que hay en el eyaculado. Bueno, en humanos nosotros sabemos que el esperma nada en el tracto que se enlaza con diferentes áreas del tracto y aquí podemos ver como el tejido polar y aquí vemos imágenes acerca del esperma interactuando con la cilia, ¿no? De uno de mis estudiantes, Tom. Y ahora es lo que pensó Tom y lo que hemos hecho es que será que eso hace algo al tracto de humanos. Y bueno, entonces más recientemente James ha estado viendo, ¿será que podemos ver la señalización? En estos experimentos hemos estudiado cultivos primarios aislados, pero también líneas celulares humanos y las hemos marcado con tinción de calcio. Básicamente
hemos mirado diferentes líneas celulares del tracto. Les voy a mostrar ciertos ejemplos acerca del OSE67, que es una línea celular que es epitelial o biductal, comparado con fibroblastos en la piel que podemos utilizar como un control negativo. Lo que estamos viendo aquí es que en la piel esperamos ver semen. ¿Será que responde? ¿O será que si vemos esperma responde? ¿O será que si otra línea celular epitelial que convertida en el tracto femenino muestra respuesta o muestra una respuesta diferente? El trazado es la tintura de calcio que incrementa la fluorescencia cuando el calcio intracelular se incrementa. Esto es un ejemplo de uno de los experimentos de James, y esto es la perfusión constante que vamos de izquierda a derecha. Vemos esas células, en este caso en el panel principal del oviducto al epitelio, en un constante flujo de medio, y aquí podemos ver que tienen podemos ver cómo los capacitados nadan y lo pasan, y vemos el cambio en el calcio, y vemos cómo inicia la oscilación del calcio, se lavan y después hacemos un control positivo para poder ver si las células responden a ATP. Hacemos lo mismo en los fibroblastos de la piel. Pueden ver la parte inferior derecha. Inserté unos ejemplos donde básicamente nada sucede cuando se está haciendo una perfusión de esas líneas celulares encima. Ahora, hemos hecho mucho de estos datos. Esto lo llamamos un swim-up metilceluloso, que es lo que pasa cuando el esperma nada a través de la mucosa cervical. Vemos cómo puede ver cómo las capas entre la esperma y el medio tienen un efecto grandísimo en reducir la posibilidad de que algo contamine ese medio de preparación, algo que esté mediado por el esperma. Bueno, los otros datos no se los puedo mostrar el día de hoy, pero lo que ustedes pueden ver definitivamente es algo que apoya el hecho de que el esperma puede hacer eventos de señalización en el tracto humano. Entonces, no, el esperma no es solamente ADN. El esperma tiene una serie de funciones conocidas, estas 7 que resalté al principio, y tiene muchas más. La calidad del ADN es algo que va a tener un efecto en la salud del concepto, y se conoce por cosas como el tabaquismo paterno, donde vemos incrementos en la fragmentación del ADN y también en la leucemia infantil, así que esto puede estar asociado a otros efectos más adelante en la vida del bebé. Y claro, nosotros también tenemos esta posibilidad de que la presencia del esperma como tal pueda causar una señalización en el tracto, y que de pronto, con un poquito más de tiempo, en unos pocos años, encontremos maneras en que eso pueda afectar la salud del niño, y siendo esto algo epigenético, de pronto las generaciones subsiguientes. Así que esa esperma no solamente está suministrando ADN, pero también efectos en el cambio del tracto que pueden incluso afectar los nietos. ¿Quién sabe? De pronto estoy llevándolo mucho más allá a lo que estoy diciendo hoy. Pero yo ciertamente diría que esto apunta hacia más que ser una bolsa de ADN, y claro, es algo que merece mucha más investigación. Y bueno, yo pienso que aquí es donde estamos. Lo que necesitamos hacer es empezar a tener mejores diagnósticos para el desempeño del esperma. ¿Cómo podemos entender más lo que hace el esperma? Y yo pienso que una de las maneras en que podemos hacer esto es pensar un poquito más acerca del flagelo. Yo he resaltado aquí un artículo de nuestro equipo en Birmingham, donde hemos lanzado a un software, y si ustedes van a esta página flagela.com pueden descargar este software de manera gratuita, con gusto. Pero esto es algo totalmente diferente de utilizar un computador para analizar lo que hace el esperma. Tradicionalmente, Caceres quería ver cómo se movía la cabeza, pero cómo se mueve la cabeza no dice tanto. El poder comprender la viscosidad y cómo se mueve la cola no es solamente algo que
dice si el esperma puede nadar, dice algo acerca de la capacidad metabólica y la capacidad de señalización de esa célula, y esos afectan cosas como el daño del ADN y otras capacidades de maneras bastante intricadas que aún no comprendemos, pero ciertamente empezar a leer el flagelo como algo que nos dice detalles reales es algo que necesitamos explotar en los años por venir.